Aleluia. Nós te alabamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Grande bota, ó Tata. Não tem maneira boa, ó Deus. Não tem como igualar, ó Padre. Bota Tata Todo-Poderoso. Maravilhoso Deus, bota. Tua honra e glória também na abuso. Digno bota, ó Deus. Santo bota, ó Tata. Nós te amamos danke pe dia de hoje. Nós te agradecemos pe a noite que o Tata. Nós te amamos danke pe a presença a noite. Nós te amamos danke que nos honra a presença a noite. Aleluia. Nós te adoramos, nós te alçamos, Senhor. Danke pe essa noite que o Tata. Romana turbo noite. Deus bendicionar cada um de meus irmãos de uma maneira sobrenatural. Nós te amamos Deus, danke que nós temos privilégio a noite de poder alabar e adorar o Deus Altíssimo. Nós te amamos Deus, danke pessoal que estão aqui na casa, amém. Danke que por mirar nós a noite, abre o coração, para Deus que renta de meu coração, Deus que transformava, Deus que guiava, Deus que instruiu, Deus que tocava. Pese a noite, laga nos alça nos mana e rei de reina. Nos laga nos adorar e Deus Altíssimo. É sunco a crea nos. É sunco a supla su roceia de vida de nós. Para quem não está aqui não para motivo de Deus Todo-Poderoso. Pese a tata a noite recebi honra. Recebi e glória. For a profundidade no nosso coração. Pois o Tata nos está reconhecer que o símbolo nos não por. Nos está reconhecer que o abota nos Tata celestial. Tata nos está reconhecer que o bota nos Salvador. Nos está reconhecer o Deus como é Deus soberano. É Deus que está arriba turcos. Tata nos está agradecido que o abota santo. Abota digno, oh meu bom Deus. Tata seca quem nos vai quando está cerca. Abo. Tata abo tem a palavra de vida para nós, oh Deus. Nós te amamos danke a noite que nós por conhecer. Nós te amamos danke a noite que nós por avisar sim na Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos a noite que nós não avisa não nabo. Ora vai amar nós, ora vai bater na nosso coração. Nós avisamos Tata ata nós aqui. Tata ata nós aqui. Abote Deus que está transforma a gente. Abote Deus que está cambia a gente. Abote Deus que está perdonar. Bota perdonar nos tur. Bota perdonar nos pecados. Tata danke para a fieldade. Tata danke para a misericórdia. Tata danke para a compaixão. Tata nos agradecido que bota bom tata para nós. Não te importa onde nós está, como nós está. Pero bom manang ta abrir e bota bisa nos atame aqui. Atame aqui. Pensei, Senhor Deus, nós que bisabo nós te estimamos. Nós te estimamos de internos coração. Para sombrar abo estima nos promê. Para motivo que estima nos promê, nós também te estimamos. Tata, nós te agradecemos para o Espírito Santo que te toma over completamente a noite. Tata, nós te sometemos mesmo na abo, oh Deus. Tata, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, para vai maneira abo que não nos will, não nos vontade, pero vontade abo, soso de a noite. Recebi nos alabança, recebi nos adoração, paso tata abo nos que alabar, abo nos que adorar, abo nos que alça, paso tata nos de motivo para adorabo, nos de motivo para alçabo, para sombra abo tá bom e por misericórdia tá para sempre e sempre. La graça de Deus, forte aplauso de noite.
the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. We want to see you. Lord, we want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, go. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We cry, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We sing, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Más, nos canta, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love
we sing holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Iglesia te canta, holy, holy. Holy, holy, holy. Aleluya. Holy, holy. I want to see you. Nos te canta, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Creación te canta, ángel te canta, Buyuran te canta, Señor. Nos que miramos, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Nos que miramos. Nos que miramos, nos que mira Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos está desear para conocerlo más, Señor, más profundo. Nos que acercamos, Señor, nos está cerca, nos ves. Trono de gracia nos está bien delante vos, Señor. Nos está canta santo, santo. Santo, santo. Llénanos cubo gloria, llénanos cubo gloria, llénanos cubo presencia, Dios. Dativo tu honra, nos dà una gloria, apri cielo ancho, rivanos. Santo, Santo, Santo ta, Señor. Cristo ta reina pa sempre nae tu trono. Llénanos, Señor, llénanos cubo gloria, llénanos cubo gloria, llénanos cubo presencia, Dios. T'attivo tu honra, nos dà una gloria, apri cielo ancho riva. Santo, 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 Santo ta, Señor. Cristo ta reina
pace per nae, tu honor santo, 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 santo ta, Señor. Cristo ta reina, pa sempre è onor. Llénanos, llénanos, llénanos cubo gloria, llénanos cubo gloria, llénanos cubo presencia, Dios. Tativo tu honra, nos dado una gloria, abre cielo, llénanos, llénanos, un día más dice, llénanos cubo gloria, llénanos cubo gloria, por presencia, Señor, tativo tu honra. Tativo tu honra. Déjame entender vos. Iglesia te avisa. Santo, santo, santo ta. No te manera vos, Señor. Cristo, Cristo, ta reina, pa sempre nae, tu honor, santo, 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 santo ta, Señor. Cristo ta reina, pa sempre nae tu honor, santo, 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 santo ta, Señor. Cristo ta reina, pa sempre nae tu honor. Háganos canto un día más. Santo, 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 santo. Sta cantando, oh Señor, Cristo ta reina, pa sempre nae tu honor. Cristo ta reina, Cristo ta reina, pa sempre nae tu honor. Pa sempre honor, pa sempre tu honor. Nos te adoramos, nos te alzamos, nombre santo, ta santo, ta alto y elevado, no te manera vos, Señor. No te manera vos, Señor. Bota è Dios, bota y sempre lo bota. Jesús, Jesús,
Demo más mi vida y confianza está. Jesús, milagroso vota, Señor. Vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Dios cuta, vota Dios cuta y siempre lo vota. Su nombre verdad. Yo di Dios, no Salvador. Debo más mi vida y confianza está. Jesús, milagroso vota, Señor. Vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh, Alfa y Omega. Y Omega. Vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, vota Yahweh, Alfa y Omega. Vota Yahweh y Omega. Papi con él, adoré, vise, mi te estimamos, Señor.
principio y el final. Eres Yahweh, Alfa y Omega. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Te fascina que nos canta. Aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy. Con nuestras voces y nuestras palmas vamos a hacer así. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Un día más canta. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Esta última parte, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Dos veces más. Tuyo soy, Señor. La última. Tuyo soy, Señor. Tiene un aplauso fuerte. Danos, Señor, nos creador. Vota, Señor, Yahweh, nos creador.
aquí estoy, con manos alzadas vengo. Dice mamá, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma. Señor, nos te entregamos, Señor, y te entrega mi mes. Mi te entrega mi mes. Vamos, úsame. Mi te entrega mi mes. Mi te entrega mi mes. Iglesia, mi te entrega mi mes. Dice Señor, mi te entrega mi mes. Mi te entrega mi mes. Vamos, úsame. Danke, Senhor. Danke por tua presença, Senhor. Aleluia. Tu ne alabanza, tu ne adoración. Una adoración, nessun está merecendo tu adoración, tu gloria, tu honor. Para vos, Señor. Boa noite, Senhor. Nos que mané Maria de Betânia, nos que tuma é a melhor parte, Senhor. Nos que tende lo que vos Espírito está pisando na igreja, Senhor. Daqui para receber nossa adoração, nossa ofrenda de alabança, de agradecimento. Nos saco também botim algo para nós, Senhor. Nos está deseando tu mês, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Dios está bom, amém? Está bom. Esse é um bando de outro. Mi Deus está bom. Mi Deus está bom. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Laga nos cante cantica trobe, nos está entregando mes. Laga nos entregando mes a noite na Deus. No agora que son, pero todo dia de nos vida, nos tengo entregamos mes a Deus. No un dia só, pero todo dia. Passou todo dia nos tem coisas de nos vida que tem que cambiar e transformar. Todo dia Deus quer revelar su mes a nós de outra maneira. Ayer passa, hoje é outro dia. Então outro dia caminha, nós por experienciar Deus sua presença e Deus sua glória de nos vida. Laga nos lanta, laga nos alça nos manos e diz: Senhor, atame aqui. Senhor, atame aqui. Me dá entregar meu mês completamente na abo. Para borrar se comi maneira boque. Não maneira amique, pero maneira aboque. E boa vontade sucede de nos vida todo dia de novo. Ayer passa, hoje outro dia. Outro dia
con Dios su presencia de nos vida. Hasa bumawi noche, bisa Dios, me da entregar mi mes. Verdad en vida cante, mi te entrega mi mes, oh, mi te entrega mi mes, vamos, usa mi te entrega mi mes, mi te entrega mi mes. Atame aqui, atame aqui. Ata-nos aqui, Senhor. Dilante mo. Ata-nos dilante de Boque, oh Deus. Tata, atame aqui, oh Deus. Demomang-nos vida da, oh Deus. Nossa ángela, aturdia de novo na abo, Senhor. Trata-nos que me estende por presença, oh Deus. Nos da entrega-nos mes na abo de alma, corpo e espírito, nos que entrega na abo, Deus. Usa-nos, maneira aboque, oh Deus. Usa-nos, maneira aboque, oh Deus. Usa-nos, oh Deus. Dá-nos também por presença, oh Deus. Dá-nos a tua reverência, oh noite, oh Deus. Mas dá-nos que o ano usado de abo, oh Deus. Nós que o ano usado de abo, oh Deus. Nós também temos presença, oh Deus. Dá-nos a tua reverência, oh noite, oh Deus. Nós entrega-nos mesmo na abo, oh Deus. Usa-nos, oh Deus. Nós que entregamos coração na abo, oh Deus. Não nos vida só, pero nos coração completo. Nós que entregamos na abo. Pastor Tata, nós que cambia nos todo dia de novo. Nós que vamos transformar todo dia de novo. Nós que vamos fazer nós é persona com abo que, Senhor. Bendicionamos, oh Deus. Santo, oh Padre. Santo, 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 bota, nos está divo, oh Dios. Nos está divo, oh Tata. Nos vida te pertenece a abo. Nos vida te divo, Tata. Nos vida te divo, Senhor. Nos coração, nos que beugnamos presença. Nos que beugnamos mesmo presença, Senhor. Tata, nós não stop de não adoração, Senhor. Pastor, sei, Senhor, está vivendo no nosso coração. Para nós adorarmos, Senhor, todo momento, toda hora, oh Padre. Pastor, Tata, bota bom para nós. Tata, bota bom para nós. Tata, boa misericórdia, está sempre e sempre, oh Deus, para nós, oh Tata. Oh Deus, maravilhoso, bota. Todo poderoso, bota, Senhor. Ha sido de milagre, bota, oh Deus. Bote sungko ta hasi milagre de vida de gente. Recibe honra, Senhor. Gracias, Senhor. Gracias para a noite, Senhor. Danke para a noite, oh Deus. Aleluia. Fuerte aplauso outra vez para nós, Deus. Deus bendicionar meu irmão, minha mais. Nós chamamos Deus anche que nós temos o privilégio de alabar e adorar a Deus, amém? Passou um gozo. Ora, nós sabemos quem Deus está de nossa vida. Nós não podemos ser em nossa boca. Nós não podemos stop de dar alabança e adoração, amém? Glória a Deus. A noite, me tenho o privilégio para introduzir. Me acorda, hoje ano passado, nós estávamos em uma conferência na igreja Pariba. Então, pastora Josefina Abini e ela predicava para nós a conferência. Que me está ano passado, nós assim a conhecer a senhora que docente
un duende tranquilo, un duende humilde. Así nos apegan allí. Y nos llama Dios danke, que hopi biaure bin corsão, nos é privilégio que eta bini cerca nós, ando ave noite, hopi biata timbiata também com pastor Arvelo também estava junto com pastora. E assim ne ave noite nos está chama dilante pastor Arvelo com sua esposa Josefina, que também trouxe a palavra, também bendicionou a nós que palavra hoje noite. Lá que nós um forte aplauso. Deus me ensina, pastor. Sim, mas me ensina muito isso. Aleluya. Aleluya. Buenas noches. Dios les bendiga más y más. Damos gracias al Señor porque su presencia está en este lugar. Como 4 dijeron, amén, no importa. La presencia del Señor está en este lugar. Le damos la bienvenida al honorable y respetado Espíritu Santo del Señor. Está en medio nuestro. Bien, mi nombre, para los que no me conocen, es el pastor Nelson Arvelo. Venimos de Venezuela, de la ciudad de Valencia, y por la gracia de Dios estamos acá en este lugar. El Señor les bendiga a nuestra hermana Sharín, gloria al Señor, y esta bella iglesia, el pastor Marlon. Y bueno, dejo con ustedes a la mujer más linda de Venezuela y del mundo entero. Un saludo. Gracias por el piropo. Eso es bonito, que le digan a uno cosas lindas, ¿verdad? Eso es, mire, levante la autoestima. Dios me les bendiga. God bless you. Muy contento de estar por aquí. Vamos de pasito, ¿verdad? Unos 2 días. Y bueno, no íbamos a pasar sin saludar a los hermanos que siempre compartimos con ellos. Así que hoy los encontramos aquí en la iglesia, pues de la misma iglesia, pues Nueva Vida. Cuando nosotros llegamos por primera vez a Curazao, llegamos a Vida Novo, allá en Río Canario, sí, estaba empezando, estaba allí. Y ha sido una bendición, ¿verdad? Dios dio una palabra y hoy yo me gozo porque Vida Novo pues se ha extendido y se va a seguir extendiendo porque no para, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque la obra del Señor nunca va a parar. Quien se detiene es usted y yo, pero Dios no, ni su palabra ni su obra tampoco. Camina, porque si usted no está, va a estar otro. Dios va siempre a levantarlos, ¿verdad? Dios me les bendiga. Estamos aquí en la iglesia, pues que Dios nos dio, que también tenemos varias iglesias, pues la iglesia del Tabernáculo de los Milagros, que está en Valencia. Allí trabajamos incansable, 24/24. Yo digo que el pastor que no muere de un infarto se le pone el pelo blanco, y el que no le da se ve, y el que no tiene que irse. Pero lo maravilloso es que usted permanezca en el Señor, porque si usted permanece en el Señor, usted va a alcanzar la misericordia de Dios. Así que ayer ya pasó. Hoy necesitamos más al Señor, más que nunca. Los bendigo. Los arropo con la bendición del Señor. Cuando los días quizás se acercan, y se acercan momentos lindos, porque a medida que se acerca la venida del Señor es para nosotros lo más hermoso que hay, porque eso es lo que estamos esperando, que aparezca ese acontecimiento maravilloso y que usted y yo podamos estar en la presencia del Señor. No se pierda ese capítulo. Usted tiene que estar atento a en ese momento, cuando suene esa trompeta, usted tiene que salir a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos tiene moradas preparadas, nos tiene cosas hermosas. Así que en esta noche, pues, mi esposo es el que va a llevar la palabra, pero quiero decirles que el Señor les ama de una manera especial. Y estaba pensando que hacerles una invitación, como acercarse un poquito más. Yo sé que a algunos nos gusta como está lejos, pero ahorita no hay pandemia. El COVID lo corrimos en el nombre de Jesús, aunque siempre existió,
Entonces pues acérquese un poquito más, porque quiero cantar un cántico. Yo no soy cantante, porque como cantante, pero ni un hot dog me como. Pero sí quisiera compartir este cántico, gloria al Señor, con ustedes. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Yo no sé cuántos necesitan al Señor cada día, cada momento, cada instante. Si usted se pone de pie y lo podemos hacer en adoración al Señor, yo sé que Dios tiene cosas maravillosas. Amén. Se me fue el músico. Bueno, pero lo vamos a cantar. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Otra vez. Levante su mano. Usted no sabe cuando usted levanta la mano el poder que Dios emana. Porque cuando usted levanta la mano, gloria al Señor, los demonios tienen que sujetarse. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y hay victoria cuando usted levanta sus manos. Cuando las dejes colgadas, el enemigo dice, déjala ahí. Pero cuando usted las levanta, hay poder. Usted no sabe la bendición y la unción que baja sobre su vida. Así que vamos a repetirlo. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, deja todo lo pasado allá. Te necesito hoy. Todas esas cargas déjalas allá. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. ¿Cuántos te piden que se sople? Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Todos. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, porque está aquí. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, yo estoy segura que está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Porque ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Qué maravilloso. Sentimos la presencia del Señor. Sentimos la presencia de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Y ya le dije que no soy cantante. Por eso es que nadie me acompaña, porque no encuentro nota. Pero hermano, Dios es tan bueno, gloria al Señor, que en el Señor no es que seamos cantantes, es que somos adoradores, somos cantores para el Señor, amén. Aleluya, y le adoramos y glorificamos y bendecimos el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Así que si alguna, después vamos a orar por algunos enfermos que están aquí físicamente, otros en su corazoncito, pero le voy a decir una cosa: Dios sana toda enfermedad. Para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Cuando tú veas que no es las cosas, es cuando Dios dice ahora es que son, porque es allí donde Dios se glorifica. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ay, qué bueno es. Ya estoy predicando, pero déjeme decirle que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Dios bendiga a los ancianos. Bueno, ancianos no. Aleluya, gloria al Señor. A los ilustres. Gloria al Señor, a los dotados de la universidad de la vida. Cuando usted vea a un anciano, cuando usted vea a una anciana, gloria al Señor, o una persona, no existe tercera edad, existen graduados en la universidad de la vida que ya han pasado 3 etapas. Dígame, hermano, esa palabra de anciano es muy fea. Gloria al Señor, no. Vamos entonces a declarar la bendición, porque viejo es el enemigo, nosotros no, somos jóvenes porque en nosotros está el Espíritu Santo y siempre vamos a tener ese espíritu joven. Cuando usted lo vea, hay un cántico, ya voy a pasar a mi esposo, que dice, es muy lindo y quisiera dedicárselo a esas personas que ya pasaron de los 50. No levante la mano. Aleluya. O que ya vamos ya vamos llegando a los 50. O que ya pasamos los 50. O los que van llegando. Qué gran bendición. Es un cántico muy lindo, se los voy a dedicar. Préstale atención. Muy lindo. Porque en medio de eso, pues yo voy a dar una reflexión. Dice, cuando llega la tarde. Usted sabe que cuando llega la tarde siempre hay brisa, viene la noche, hay cansancio, hay fatiga, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros queremos estar en el hogar, quizás tomándonos el cafecito, el tecito, una cosa muy linda. Si quiere se sienta para que escuche el cántico, muy lindo. Para mí ha sido de gran bendición. Y de verdad pues, pero cuando pasan los 50, los 40 ya empiezan los achaques. Me duele aquí, las articulaciones, la planta de los pies, la espalda, la columna, y empiezan todos esos dolores. Pero déjeme decirle que Jesucristo se llevó esos dolores hace más de 2000 años. Y es normal. Gloria al Señor. Entonces, nosotros decimos, me duele aquí, pero pensemos que es que han pasado los días, han pasado los años, y la tarde se está acercando. Voy a cantar esa canción. Préstele atención. No me pida CD porque no existe ahora. Menos mal que eso se acabó, porque esos comerciantes con esos CD estaban dejando en bancarrota a los hermanos. Pero déjeme decirle, muy lindo el cántico. Cuando llega la tarde
y el viento es frío. Vuelan los pajarillos buscando el nido. Cuando calienta el sol, allá a lo lejos, lloran los hombres, claman las almas cuando llega la tarde. Cuando llega la tarde y el viento es frío. Ya estamos pasando los 50. Vuelan los pajarillos buscando el nido. Cuando calienta el sol son las pruebas. Allá a lo lejos, las luchas que tú llevas. Claman los hombres, lloran las almas cuando llega la tarde. Amigo, ¿qué es de ti sin luz en tu camino? No quieras más vivir en el dolor y hastío. Lloran los hombres, claman las almas, lloran las almas, claman los hombres cuando llega la tarde. Así que usted joven, levante la mano todos los jóvenes que están aquí de 20, de 30, de 40, de 50, los jóvenes de 60, aleluya, los jóvenes que estamos aquí porque somos jóvenes. ¿Ah? Yo me considero, yo estoy en 70 y yo me considero una joven de 15. Gloria al Señor. Mire, quiero decirle que cuando usted vea a un anciano que tiene que cruzar, que ya utilizamos las muleticas, que ya necesitamos como la ayuda, no deje, ayúdalo. ¿Sabe por qué? Porque a usted también le va a llegar la tarde. Porque uno nos llega la tarde hoy y otros mañana, pero de que nos llega, nos llega. Entonces tenemos que tener la mano siempre extendida para ayudar a aquellas personas que dieron su vida, aleluya, que se mantuvieron fieles, leales a la palabra del Señor, al Evangelio. Yo me recuerdo, gloria al Señor, yo digo, hay leales ahí, hay infieles, no. Los infieles están hasta que te pueden aprovechar, pero los leales permanecen en las buenas y en las malas. Entonces, cuando llegue la tarde, ayuda a cruzar al anciano. ¿Sabe por qué? Porque a ti también te va a llegar la tarde. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y con nosotros pues, en medio de un piropo, y yo digo verdad, no hay otra. Gloria al Señor, porque ahí si hay otra en otra parte. Ajá, gloria a Dios para siempre. Pero yo lo presento, ¿verdad? Como el compañero que Dios me dio un día que no pedí. Yo nunca pedí esposo, jamás oré por un esposo, pero hermano, Dios me lo dio y me lo dio igualito a mí, se parece tanto a mí. Dios me les bendiga. El pastor Arbelo. Bien, amados hermanos, disculpen, pónganse sobre sus pies. Estamos en la presencia, pónganse sobre sus pies, disculpen la molestia. Vamos a meterle un poquito de candela a este fogón, ¿verdad? A esta bendición del Señor. Bendito sea el Señor. Pueden levantar las manos, mover el brazo, diga, estoy en victoria. Vamos a meterle candela, vamos a meterle fuego, ¿verdad? ¿Verdad? Los músicos se nos fueron. Bueno, el fuego está en nosotros, ¿verdad que sí? Mueva la mano sobre su cabeza y diga, muchas bendiciones de Dios están sobre mí. Abre su boca, diga, muchas bendiciones de Dios están sobre mí. Viven sobre mí y están sobre mí. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que Dios está en su vida? ¿Usted cree que Dios está en su vida? Dale un aplauso al Señor. Vamos a ver con eso. Vamos, ese aplauso con ánimo. Vamos con ese ánimo. Vive el Señor. Bien, vamos a hacer una oración por nuestro pastor Marlon, ¿no? Levante su mano. ¿Pueden levantar la mano conmigo? Vamos a hacer oración. Digan después de mí, Señor mi Dios. No, pero denle un poquito más volumen. Digan, Señor mi Dios, te damos las gracias por nuestro pastor Marlon.
Lo bendecimos. Guárdalo. A él, a su esposa, a su familia. Pon gracia en él. Ve usted delante de él como poderoso gigante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, me gustaría hacer una oración por Curazao. Amados hermanos, el país se va a levantar poderosamente. Diga amén con ánimo. Amén. Somos caribeños. Los caribeños tenemos la sangre alta. Tenemos la sangre ay, ¿verdad que sí? Ay. En Europa dicen que aquí los venezolanos, los latinos, somos espíritu latino, caribeño, ¿verdad que sí? Y más en el Señor, ¿verdad que sí? Oiga bien, amados hermanos, se va a levantar un avivamiento muy fuerte aquí en Curazao. Grábelo bien, grábelo. Viene un avivamiento, viene un crecimiento para las iglesias. El enemigo va a tratar de atacar con huracanes y cosas. Vamos a orar porque viene un ataque fuerte con huracanes. Vienen huracanes fuertes en el mar. Pero vamos a orar a Dios. Dios puede hacer algo, ¿verdad que sí? Como 4 dijeron amén, no importa. Dios puede hacer algo, ¿verdad que sí? Dios puede hacer algo, ¿verdad que sí? Levante las manos, comencemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Todos orando, no se oye, alce la voz, sí Señor. Bendecimos a Curazao, toda malicia de Satanás que venga en contra de Curazao la rechazamos. Toda maldición que ha venido en contra de Curazao la rechazamos en el nombre de Jesús. Rechazamos toda brujería, toda hechicería, todo espíritu de santería, todo espíritu del diablo que han enviado contra esta isla. Todo espíritu de ruina, espíritu de miseria, espíritu de atraco, espíritu de robo, espíritu de secuestro, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Señor amado, trae inversionistas a esta isla, traer inversionistas para invertir en esta isla, traer, Señor amado, inversionistas para que haya mejor empleo para este pueblo, para la iglesia tuya. Bendecimos la iglesia en Curazao, bendecimos los pastores, los obispos, los apóstoles, los misioneros, los servidores, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, gracias Señor. Creemos que esta oración ha llegado a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Los que creen que su oración llegó a la presencia de Dios, denle un aplauso al Señor, vamos a ver. Dale ese aplauso con ánimo, aleluya. Bien, yo quisiera ver las manos levantadas, los que van para el cielo. A ver, los que van para el cielo. Hay un grupo bien grande que va para el cielo, ¿verdad? Muy bien, bajen las manos, muy bien, muy amable. Quisiera ver las manos levantadas, los que son de Dios. A ver, los que son de Dios. Hay un grupo bien grande. Bien. Escucha, solamente los que van para el cielo y los que son de Dios, denle un abrazo a 40 personas. Muévase, corra, salude a alguien. Denle un abrazo, muévase hermano, denle un abrazo, corra, salude a alguien, muévase hermano, salude a alguien, muévase, salga de la silla. Curra, salga a alguien, denle un abrazo a alguien, muévase mi hermano, muévase mi hermano, vamos. Salga de esa silla, salga de ahí, denle un abrazo a alguien, muévase, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Dale un abrazo a alguien, muévase mi hermano, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Salude a alguien. Salude a alguien, mi hermano. Vive el Señor, aleluya. Sea humilde, salude a alguien. Sí, Señor. Bendiga, mueva, salude a alguien, salúdelo. Salúdele un abrazo a alguien. Dele un abrazo a alguien. Vive el Señor. A través de ese abrazo se rompen las cadenas.
Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Es el abrazo del Señor, es el abrazo del Señor. Rompe ese hielo, rompe ese hielo, rompe ese hielo. Alabado sea el Señor, vive el Señor, vive el Señor, vive el Señor. Ay, santo, ay, sí. Amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. ¿Será que podemos darle un aplauso con ánimo? Vaya. Bueno. Ese aplauso para mi Señor. Ese aplauso no se oye. Ese aplauso con ánimo. Vamos con ánimo. Vamos. Muévanse, mi hermano. Oigan bien. La palabra del Señor dice, pueden sentarse. Diga gracias. Dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Diga, así es. Dígalo con ánimo. Levante la mano derecha o la izquierda. Diga, amén, así es. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es. ¿Qué dicen los médicos? La ciencia médica dice que la gente más sana de la tierra, la gente que tiene más salud, son los cristianos evangélicos. Porque ellos dicen amén, dicen aleluya, levantan la piernita, levantan la otra piernita, agachan la cintura, mueven aquí, mueven allá, mueven aquí y mueven acá. Se mantienen sanos, se mantienen activos. Hay iglesias que la gente no mueve los brazos para nada. Y entonces por eso que viene ¿cómo se llama? La CBG, la CB. Y vienen todos esos problemas de, ¿cómo se llama? Derrame cerebral, infarto, porque no hay ejercicios corporales. Y cuando tú no alabas a Dios, todos los discos del cuerpo se pegan. Entonces tienes que mantener a alabar a Dios. Bien, disculpe, póngase sobre su pie otra vez. Otra vez. Vamos a orar por nuestro pastor Ten. ¿Cuánto aman a nuestro pastor Ten? Él es un gran héroe. Por muchos años nosotros lo conocemos, por muchos años, un hombre muy luchador. Vamos, levante la mano, comienza a orar. No se oye. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Abre su boca, mi hermano. En el Salmo 81 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, el Señor quiere llenar tu boca. Bendecimos a nuestro pastor. Bendigo a su esposa, a sus hijos, su nieto, su bisnieto. Bendigo, Señor amado, mi Dios. Oh Señor, bendigo al pastor Ten, su familia en Surinam, bendice a su familia, bendice a la iglesia aquí, Señor amado. Él ha dado todo por la iglesia tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos ahora sí a leer la palabra de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Nos trasladamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y cuando lo tengan pueden decir un aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. El tema para hoy es llamado a ser buenos servidores del Señor. ¿Cómo es el tema para esta noche? Llamado a ser buenos servidores del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un aleluya. Muy bien. Quisiera compartir con ustedes unos 3 versículos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Cuando digo vamos a leer, vamos a compartir al unísono o antifonalmente. No sé cómo ustedes me lo entiendan. Vamos a leer el versículo 8. Yo leo el versículo 8 y ustedes el 9. Y terminamos con el 10. Palabra del Señor dice: en el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y así cuando pasaba por allí venía a su casa a comer del pan. Versículo 9, ¿cómo dicen? Léanlo ustedes allí. Casi nadie lo tiene.
Yo lo voy a leer. El 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. El 10 termino. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara o una habitación de paredes y pongamos en ella cama y mesa y allí candelero, para que cuando viniera a nuestra casa se recoja en ella. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Bien, damas y caballeros, señores y señores, estamos delante de la presencia del Señor. El libro de Reyes dice que su autor es desconocido. Algunos eruditos dicen que es Jeremías. Fue escrito aproximadamente 620 años, aproximadamente antes de Cristo. La historia de Eliseo dice que, usted sabe que Eliseo fue el sucesor de Elías, un hombre valeroso, muy lleno del Espíritu del Señor. Pues cuando Elías se fue, el ministerio cayó o se manifestó sobre Eliseo. Y debe decirle, amados hermanos, que el mismo Dios que se manifestó 600 y pico años antes de Cristo se está manifestando hoy más que nunca. No son cosas del pasado, no, porque nosotros servimos a un Dios, ciertamente a un Dios del pasado, a un Dios del presente y a un Dios del futuro. Él nunca cambia. El que cambia de parecer somos nosotros los hombres, nosotros los seres humanos. Cambiamos de peluca, cambiamos de pelo, cambiamos de ropa, cambiamos de ciudades, cambiamos de iglesias, pero Dios permanece para siempre. Y dice la escritura que había cuando Eliseo iba por Sunán, dice que se consiguió con una mujer importante. En la versión de la Biblia, el Oso, dice que era una mujer principal. La Reina Valera dice que era una mujer importante. Y ella insistía en invitar al ministro de Dios. La mujer tenía ojos de águila. La mujer no estaba preocupada o estaba allí viendo cómo ver en la vida de los demás, sino que la mujer tenía visión de Dios. La mujer tenía visión espiritual. Es lo que necesita hoy más que nunca en las congregaciones, visión de lo alto, para ver la necesidad, para ver dónde Dios quiere que usted y yo vayamos a hacer la obra del Señor. Segundo, se necesita tacto para oler quién es de Dios y quién no es de Dios. Hoy más que nunca se necesita esa realidad. Tercero, se necesita tacto para ingerir quién es el que está predicando. Porque cantidad de personas traen palabras de Dios, pero ellos están secos, ellos están vacíos. Y nuestras congregaciones hoy en día, en diferentes partes del mundo, están muriendo cada vez más. Hace falta mujeres como esta. Lo primero que la mujer le habla con su marido y le dice: oye, me parece que este hombre que pasa casi todos los días al frente de la casa de nosotros, me parece que es profeta de Dios. Se necesita visión. Y cuando habla de mujer, se refiere a iglesia, a la iglesia del Señor, a una iglesia madura, a una iglesia que tiene hijas, a una iglesia que es paridora, a una iglesia que tiene hijos por todas partes. Me parece que ese hombre es varón de Dios. ¿Por qué no hacemos algo?
Vamos a hacer algo para atraer a ese hombre de Dios. Qué maravilloso que nos encontremos hoy en día ese tipo de mujer, que vean la verdadera necesidad, que cuando pase Dios por tu casa, que cuando pase Dios por tu iglesia, cuando pase Dios por tu ciudad o por tu país, entienda que por tu país pasó un varón de Dios o pasó una varona de Dios, y que podamos entender realmente que Dios te visitó. Y no diga muchas veces: necesito que Dios me hable. Cuando Dios te ha hablado por muchas veces, te ha hablado por cuántas cosas te ha hablado y no has entendido, porque tenemos la vista ciega y tenemos el oído sordo y tenemos el olfato muerto, porque no entendemos la visita del Señor. Y rápidamente el hombre entendió, porque déjeme decirle, amados hermanos, 2 ojos ven más que 1, 4 ojos ven más que 2. Lo que muchas veces no ve el hombre, lo ve la mujer. Y la mujer rápidamente dijo: me parece que este es hombre de Dios. Vamos a prepararle rápidamente una habitación. Lo que todo creyente en Dios no debe de faltar en su casa. Cuando usted va a construir una casa, piense primeramente en la obra del Señor. Piense en hospedar a alguien. La Sagrada Escritura dice que mucho en el tiempo de la ley, antes de Cristo, hospedaron ángeles sin saberlo. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esta mujer lo dice: vamos a preparar una habitación. Vea el primer punto. Cuando va a preparar la habitación, dice: vamos a prepararle cama. ¿Qué significa cama? Descanso. El ministro de Dios tiene que estar descansado para que pueda recibir revelación de lo alto. Una de las cosas que Satanás está muy interesado es que el ministro de Dios esté ocupado en muchas cosas terrenales. Sí, hay que ocuparse, pero hay que dejar tiempo a que el Espíritu Santo nos dirija, a que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, aleluya, y podamos traerle al pueblo una palabra nueva, una palabra limpia, una palabra revelada y una palabra bajo la unción del Espíritu Santo del Señor. No solamente los varones, las hembras, también las mujeres de Dios. Usted habla con un pastor: oye, vamos a visitar tal iglesia. No, estoy muy ocupado. Usted habla con un líder de una iglesia: estoy muy ocupado. Cualquier cosa: estoy muy ocupado. Y estamos ocupados en cosas tontas, y disculpen, en cosas pasajeras, en cosas que no valen la pena. Y estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas. Y déjeme decirle que muy pronto usted y yo nos vamos a presentar delante del tribunal del Señor, cada uno individualmente, para recibir mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un tribunal divino que nadie se va a escapar. Los impíos que no conocen a Dios van a pasar por el gran trono blanco. Pero los creyentes de Dios pasaremos por el tribunal de Cristo para recibir mientras estamos en el cuerpo. Y Dios te va a decir: ¿qué hiciste en la tierra? No, Señor, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa. ¿Serviste al pobre? ¿Serviste al necesitado? ¿Tuviste pendiente de mis siervos? ¿Tuviste pendiente de mis siervas? ¿Tuviste pendiente de los niños necesitados? ¿Tuviste pendiente de qué? No, Señor, estaba pendiente de mis cosas. Cada uno ha estado pendiente en su propia cosa. Pero no aquí en Curazao, es en Venezuela que hay ese problema. Oigan bien, descanso. El hombre de Dios tiene que estar descansando. Segundo, dice: vamos a prepararle ¿qué? ¿Qué más dice el versículo? Mesa. ¿Qué significa la mesa? Servicio. Servicio. En 1 Corintios capítulo 4 dice: ténganos los hombres como servidores del Señor. Usted puede cantar bonito, usted puede predicar bonito, usted puede hablar bonito, usted puede tener una buena presentación aquí en el altar,
Pero si usted no tiene un servicio social, un servicio que agrade a Dios, no se vista que no va para el baile. Y Dios nos está llamando: ¿a quién tú sirves? No, yo le sirvo al Señor. Y pasa un mendigo por delante y le voltea la cara. O alguien te pide, como dice en inglés, en el carro: dame un ride. Nosotros decimos en Venezuela: dame la cola. No, mi carro no puede montar gente así. No, mi carro no puede montar gente así. ¿Y cuántas veces oramos a Dios? Le oramos a Dios: Señor, dame un carro, que quiero servirte, quiero ayudar a mis hermanos. Señor, dame un carro para para ayudar a mi hermano. Y ni siquiera le da el ray 1 o 2 veces, y a las 3 veces ya lo está echando a un lado. Señor, dame una casa para servirte. Y lo menos que le servimos es a Dios. Necesitamos table, mesa. Lo primero, una mesa. Cada uno tiene que programarse. Vamos a programarlo. Vamos a esperar que esta iglesia se llene. No solamente que se llene los domingos, no solamente que se llene la semana, sino que se llene, que Curazao sea saturada de la iglesia Nueva Vida. Vida Nueva, que sea saturado por toda la isla. ¿Cuántos turistas vienen acá descarriados? ¿Cuántos turistas vienen acá? Necesitan una iglesia, que alguien le hable la palabra del Señor. Si tú vas a Punda, agarra un montón de tratados y ve a Punda, lleva un poco de tratado, diga: mira, tenga la palabra de Dios. Y aquí tenemos la bendición tan grande, que aquí el menos que estudia sabe 5 idiomas. ¿Cierto o falso? 5 idiomas. Invierte de tu dinero que Dios te dio. No agarra los diezmos para eso. No, el dinero tuyo, invierte imprimiendo en folleto, escríbelo. Mira, ahorita que están las tecnologías avanzadas, escríbelo en inglés, en papiamento, en español, en holandés, en inglés. Entonces, mira que tengo un tratado: no speak English, only Spanish. Le da un tratado de español. No Spanish, solamente hablo, no Spanish, only English. Dale tratado en inglés. Tú tienes que aportar algo, como esta mujer. No vaya a pasarlo como un hombre en Venezuela. Vino un argentino en Venezuela, un muchacho de 30 años, ¿verdad? Y estaba llamando, yo lo acompañé a hacer una llamada. Él estaba llamando para Estados Unidos, porque vivía en Estados Unidos, y llegó un mendigo así y le dice: por favor, ¿me puedes dar dinero para comer? Que no he comido nada. Estaba andrajoso, todo feo, horrible, descalzo. Y él, por sacudirse, le dijo así: no speak Spanish, only English. Y el mendigo le dijo en inglés: ¿me puede dar comida? ¿Me puede dar dinero para comer? ¿Qué te parece? El mendigo le habló en inglés. ¿Y sabe quién era? Un profesor de inglés. No menosprecia, amados hermanos, porque tú lo veas vestido así, porque tenga corbata, porque tenga vestido, porque esté bien vestido, porque esté mal vestido. No, hazlo para Dios. Hazlo para el Señor, nunca esperando recompensa del hombre. No invite a comer a aquel que tenga buena clase social, porque luego él te va a invitar a otra cosa y ahí tiene tu recompensa. Invita a alguien que nunca te va a invitar a nada, que nunca te lo va a pagar, pero Dios sí te lo va a pagar. Esta mujer estaba insistentemente. Pero ¿sabe algo? A Eliseo le llamó la atención. Digo, esta mujer insiste mucho. ¿Qué será? ¿Qué tendrá esta mujer? ¿Qué tendrá esta mujer? Pero mira lo que dice: le puso la mesa. Después que le dijo que le puso la mesa, ¿qué más le puso? La silla.
¿Qué significa silla? Seguridad, seguridad, estabilidad. Eso es lo que necesitas como servidores de Dios. Tener seguridad de lo que vas a hablar, de lo que vas a servir, de lo que vas a atender. Sí, te vas a encontrar con mucha gente malos sinsabores, pero hazlo para Dios. Hazlo con amor. Ten paciencia. Como creyentes en Dios tenemos que usar la empatía. ¿Sabes lo que es la empatía? Ponte en el lugar de la persona. Ponte en el lugar de ella. Esa es la empatía. Qué bonito cuando nosotros estamos aquí en el altar y hablamos, hermano, para aquí. Y mire, cuando estamos aquí abajo, ni queremos mover las manos para nada. Nos gusta que todo el mundo brinque y salte y nosotros no brincamos. Nos gusta que todo el mundo levante las manos, mueva las manos y nosotros no las levantamos. Porque muchas veces nos creemos que nos sirvan a nosotros. No, Jesús dijo, no he venido a que me sirvan. ¿He venido a qué? El Hijo de Dios no vino a ser servido, vino a servir. Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres una sierva de Dios, sé buenos servidores del Señor. Tú sabes que el Señor está exigiendo de nosotros dos cosas importantes. La excelencia. No que voy a hacer las cosas, bueno, lo voy a hacer para Dios, tú sabes, a regañadientes. No, excelencia. Como dice, eficiencia y eficaz. Dos cosas importantes. La eficiencia no puede separarse, no puede divorciarse de la eficacia. Las dos tienen que trabajar juntos, eficiencia y eficaz. Y eso es lo que Dios está necesitando de nosotros. Sé humilde, sé humilde. Seamos humildes. Seamos hombres y mujeres humildes. La eficiencia es muy importante. Luego dice, vamos, silla, pongámosla a Él. Y el siervo de Dios se sintió atendido. Pero lo más tremendo, mire lo que dice el siervo de Dios. Le dice, oye Giese, anda a preguntarle a aquella mujer, ¿por qué ella insiste tanto hacia nosotros? Algo está pasando. Entonces, mire, ¿tú quieres que yo hable contigo al gobernador? No, gracias. Tengo una vida muy cómoda, tengo una vida muy estable. Oye, pero ¿qué quieres tú entonces? Y entonces fue, averiguó. La mujer no tenía hijos. Y Eliseo le dijo, mujer, ven acá. Le llamó, ven acá. Sé que tú no tienes hijos. El Señor me reveló. Porque nadie puede dar una palabra así a lo loca sin que Dios se la confirme. Porque muchos te dicen por ahí, ustedes van a ser prosperados, y cada vez más decayendo para abajo. No fue Dios que habló entonces. Porque cuando Dios habla, se cumple. Dios habla y se cumple la palabra de Dios. Dios habla y confirma. Mas el demonio habla y confunde. Que Dios nos siga bendiciendo. Lanza luego la palabra. Eliseo le dijo, sé que tu marido es viejo, tu marido es mayor, pero ¿sabe algo? Este año que viene abrazará un hijo y tendrás un hijo. La mujer se sorprendió. La mujer, dijo, ay, siervo de Dios, ay, no haga burla de mí. No haga burla, mira, esto y esto. Este año que viene, así anótalo. Y sucedió en el día exacto, la mujer salió embarazada y tuvo un hijo. Que Dios nos siga bendiciendo. Ya voy a terminar. Hace unos años atrás, en nuestra iglesia había un hermano, una pareja que tenían como 8 años. Una pareja, unos servidores de Dios, y no habían tenido hijos. Y la mujer estaba preocupada. Y la mujer decía que no, sí, hasta lo insultaba.
que tú eres estéril, que yo no sé qué más, ¿por qué me casé contigo? Si yo hubiese sabido eso, no me hubiese casado contigo. Y yo oí, y el Señor me puso a oír. Y le hablé con ellos, le digo, mira, todo es propósito del Señor. Y oré a Dios. Es como ahora mismo, un mes de octubre, oré. Mi esposo y yo oramos a Dios. Y en diciembre 25 por ahí, Dios nos dio la palabra revelada. Y el 31 de diciembre me paré así. Aquí le dije, este año que viene, fulano de tal será papá. Se vieron la cara así. Fulano de tal va a ser papá este año que viene. Y en febrero a la doña no le vino, usted sabe qué es, ¿no? No le vino el semáforo rojo. Salió embarazada la hermana querida, y ese mismo año la hermana dio a luz una bella hija. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que la palabra que Dios le dio a Eliseo es lo que Dios te está diciendo esta noche. La iglesia Vida Nueva va a entrar a un crecimiento. Crea tú o no crea, pero viene un crecimiento para esta iglesia. Y ustedes lo van a ver. Se va a levantar un río de jóvenes. Vienen muchos muchachos, muchas muchachas. Van a venir a este lugar. Amados hermanos, el Señor va a mandar mucha juventud. El Señor va a mandar muchos muchachos. Pero tengamos los cuidados que no vayamos a correrlos. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Dios manda las almas para las iglesias y luego algunas personas lo sacan para afuera. Tenemos herramientas, tenemos unas armas tan poderosas que la tenemos, que más bien destruimos. A veces con el, ¿cómo se llama? Sin el hueso, ¿cómo le decimos? Chisme. En Venezuela le decíamos chisme, pero tú sabes que en Venezuela ya no se dice esa palabra chisme, ya no se usa ya. Sabes que nuestro país es un país socialista, ¿no? Y sabe de usted, pero ¿cómo le dicen a la chismosa? ¿Cómo le dicen? Allá le decimos comunicadora social. ¿Qué te parece? Allá le decimos comunicadora social. En otra parte, en otro estado le dicen centinela. Gracias a Dios que aquí no hay comunicadora social, ¿verdad que no? No. Que Dios nos siga bendiciendo. Eliseo le lanzó la palabra, ya termina. Eliseo lanzó esa palabra, amados hermanos. Y es lo que Dios está diciendo en esta hora. Dios va a levantar un ejército de niños. No solamente aquí en esta iglesia, en las congregaciones acá en toda la isla de Curazao, el Señor va a levantar un ejército de niños, de niñas. Y no te asombres, no te asustes cuando un niño de 7 años, 8 años, 9 años, preadolescentes, van a tener visiones, van a tener revelaciones. Y no le digas es el demonio, es el diablo. No, el Espíritu Santo, porque es el último llamado que Dios va a hacer sobre la humanidad. Y tú te vas a acordar cuando veas eso. Si Dios va a levantar un ejército de niños, de niñas. Y el Señor viene revelando tiempo atrás. Dios va a levantar un ejército grandísimo de niños y de niñas. Servidores del Señor. Te vas a quedar con la boca abierta. Y acuérdate que el Señor lo ha dicho y se va a cumplir. Que Dios nos siga bendiciendo. Este hombre me parece que es varón de Dios. Me parece que es profeta de Dios. Nosotros somos rápidamente para juzgar, ¿verdad que sí? Vamos a la apariencia. A ese hombre lo veo mal vestido. A esa mujer la veo mal vestida, porque nos dejamos llevar por lo externo y no por lo interno. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde. Ponte sobre sus pies. Gracias al Señor. Los que creen que el Señor les habló en esta noche, pasen aquí adelante. Déme hacer una oración por usted.
Los que creen que Dios le habló, pase adelante. Voy a hacer una oración para usted, para que el Señor siga abriendo los ojos espirituales, para que el Señor siga abriendo su tacto, despierte su tacto, su olfato, para que usted pueda discernir cuando algo es de Dios o algo no es de Dios. Mientras usted siga pasando, yo voy a cantar una canción. Yo sé que estás aquí. Sigan pasando, sigan pasando. Siento tu caminar, se mueve en el pueblo, trayendo sanidad. Mi esposa, pasa adelante, please. Mi esposa, please. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. El Holy Spirit of God is here. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. El Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta noche. El Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Oh, santo, aleluya. Aquí. Todo el que necesite la oración, pasen esta noche. La oración es maravillosa. Caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Pasen los enfermos en esta noche, hermano. Gloria al Señor. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro te recibiré y sé que transformada yo seré. Hay alguien que está a punto de darle un infarto. Gloria al Señor, es un hermano que está aquí. Pasen esta noche porque Dios te va a librar de ese infarto ahora. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Los que tienen problemas con circulación pasan esta noche. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Yo sé que estás aquí. Tú viniste a buscar una respuesta en esta noche. Siento tu caminar. Los problemas no son más grandes que Dios. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y no hay deuda que Dios no pueda saldar. Con mi fe te alcanzaré,
con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Aleluya, yo sé que estás aquí. Tienes una pregunta delante de Dios. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, aleluya, lo que el diablo te robó, el enemigo te lo devuelve ahora. Te alcanzaré, aleluya. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Dios te devuelve todo lo que perdiste, Sabacanda, Rabasaya, pero acuérdate de honrarle y servirle. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad a tu cansancio. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo. Sí, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, mi Dios. Se rompe toda cadena ahora mismo. Se rompe toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Se rompe toda cadena de opresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sigue revistiendo, sigue revistiendo, sigue revistiendo, sigue llenando, sigue revistiendo ahora mismo, sigue revistiendo ahora mismo. En el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, se rompe toda cadena de opresión. Se rompe toda cadena de opresión. Reprendo toda brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de muerte que han enviado ahora mismo a los hogares cristianos. Reprendo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Enfermedades postiza ahora mismo. Enfermedades postiza en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos ahora mismo toda fuerza contraria, toda oposición de las tinieblas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo, ahora mismo, todo espíritu, ahora mismo. Ay, santo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder ahora mismo. Toda estafa, todo espíritu de estafa ahora mismo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estafa echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estafa, toda enfermedad, todo cáncer postizo, se ha echado fuera. Se ha echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu ACV, dolor de cabeza, toda migraña, reprendo toda migraña, echo fuera todo espíritu de migraña. En el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de migraña, todo dolor de cabeza, toda presión, echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Guarda, Señor, mi Dios. Ay, santo. Oh, sí, Señor, mi Dios. Sí, Señor, mi Dios. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Vive tu nombre, Señor, mi Dios. Vive, Sama. Vive, Señor. Vive, Señor.
Sí, Señor, mi Dios. Vive tu nombre, Señor. Vive su nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, mi Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, mi Dios. Ahora mismo. Sí, Señor, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Señor amado, toda trombosis, toda tromboflebitis se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a mi hermana, Señor. Bendigo a mi hermana, Señor, mi Dios. Bendigo, Señor, mi Dios. Tantas las preguntas que te hace, Señor. Tantas las preguntas que te hace ella, Señor, mi Dios maravilloso. Oh, vive, Señor, llévate todo dolor. Llévate todo dolor de su pecho, Señor, mi Dios. Llévate toda tristeza, toda soledad, en el nombre de Jesús. Oh, vive tu nombre, Señor, mi Dios. Oh, vive tu nombre, Señor, mi Dios. Vive tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjale un momentito ahí. Gloria al Señor Jesús. Vive el Señor. Vive el Señor Todopoderoso. Siga bendiciendo a nuestra hermana, Señor. Siga bendiciendo, mi Dios maravilloso. Siga fortaleciendo, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Siga bendiciendo a nuestra hermana, Señor, mi Dios. Bendigo a nuestra hermana, Señor, mi Dios. Señor, tú la trajiste a bendecirla. Tú la trajiste para bendecirla, Señor, mi Dios. La trajiste a este lugar para bendecirla. Señor amado, restaura, 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 restaura lo perdido. 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 Fortalece, 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 Señor. Fortalece, Señor, mi Dios. Fortalece. En el nombre de Jesús, tú vas a romper muchas cadenas. Tú vas a romper muchas cadenas en su familia, en su hogar, Señor, en su empleo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios maravilloso. Gracias, Señor, mi Dios. Vive tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz. Gracias te damos por tu paz. Gracias, Señor, mi Dios. Sí, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor.